Para comprender la definición o noción de base de un espacio vectorial, que es el tema de este video, es importante que tengamos claro dos nociones más: la noción de conjunto generador y conjunto linealmente independiente, y que además sepamos aplicarlas. Si no conocen estas nociones o tienen alguna pequeña duda, voy a dejarles dos videos para que los revisen. Es importante que estas dos nociones las tengamos bien claras y sepamos usarlas, aplicarlas. Si no, vamos a tener problemas con esta otra noción de base de un espacio vectorial, y muchos más problemas con la noción que sigue, que es la noción de dimensión de un espacio. El trabajo realmente lo vamos a hacer en el ejercicio D, en este. Los demás vamos a responderlos por inspección, aplicando directamente algunas proposiciones. Entonces dejaremos al último este ejercicio y vamos a resolver los demás, los otros 4. Y ahorita regresamos a la definición de base. Entonces aquí tengo esta proposición. Esa hay que buscarla y apoyarla con bibliografía para los trabajos que entreguemos. Esta proposición, yo aquí le puse 2.21, pero pues eso nada más yo lo hice como referencia por la fuente, pero podríamos ponerle en nuestro trabajo proposición 1, por ejemplo, o proposición I, no importa. Entonces esta proposición lo que dice es que de un conjunto finito de vectores, o sea, de 2 vectores, 3 vectores, si al menos uno de esos vectores es el vector 0, entonces ese, o sea, el conjunto S, el que nos dan, no importa el nombre, yo aquí le puse S, o no importa que no lo pongan en notación de conjunto, con que me den 2 o más vectores ya es un conjunto. Entonces, candidato a una base. Entonces dice que si en ese conjunto de vectores está el vector 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Ya con eso ya estamos descartando que pueda ser una base. Ahorita es lo que vamos a regresar aquí. Dice que una base, o sea, es una base, o sea, un conjunto de vectores puede ser una base, o es una base de un conjunto, de un espacio vectorial B o de Rn, si el conjunto de vectores es un conjunto generador o si es linealmente dependiente. Tiene que cumplir dos condiciones. Si una de ellas no la cumple, como en este caso, este teorema dice que cuando en el conjunto de vectores está el vector 0, entonces dice que el conjunto es linealmente dependiente, y necesitamos que el conjunto sea linealmente independiente. Por lo tanto, este conjunto no puede ser una base de un espacio vectorial, ya que este conjunto es linealmente dependiente porque aparece aquí el vector 0. Entonces la respuesta al inciso E es que no es una base de R3, del espacio tridimensional. Vamos a continuar con ya resolvimos el inciso E por inspección aplicando esa proposición. Es importante que en el trabajo que entreguemos escribamos esa proposición haciendo referencia al libro, al autor.
Yo aquí no lo voy a hacer porque sería ya hacerles prácticamente el trabajo. Entonces, hay que buscar esa información. Entonces ya vimos esa proposición. Ahora veremos esta otra proposición que dice que dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Fíjense que esta es una proposición bicondicional, sí y solo sí. Entonces, si de un conjunto de vectores, lo que dice esta proposición es que si tengo dos o más vectores y al menos dos de ellos, al tomar dos de ellos, cualesquiera, si encuentro dos vectores y uno es múltiplo del otro, o sea que al multiplicar uno por algún factor, si multiplico sus elementos por algún factor, me da el otro vector, no importa cuál, está diciendo entonces que ese conjunto es linealmente dependiente. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, si multiplicamos este vector, cada uno de sus componentes por menos 2, 1 por menos 2, menos 2, 2 por menos 2, menos 4. Entonces, este vector es múltiplo escalar de este, o viceversa. También puedo decir que este vector es múltiplo escalar de este, porque si multiplico este vector por menos un medio, da 1. Y también este por menos un medio da 1. O sea, si vamos a multiplicar, para verificar que un vector es múltiplo escalar de otro, hay que multiplicar cada uno de sus elementos por el mismo factor, positivo o negativo. Entonces, este conjunto de dos vectores no genera, bueno, no es base de R2, ya que son linealmente dependientes. La definición dice que deben ser linealmente independientes. Ya no cumple esta condición, no nos importa la otra condición, con que no cumpla una ya no se ajusta la definición. Veremos otra proposición para resolver el otro ejercicio. Faltan dos que haremos por inspección. Lo que estamos haciendo es perfectamente válido siempre que mencionemos algún teorema, proposición, corolario, lema para responder una pregunta. La última proposición dice toda base de Rn contiene exactamente n vectores. ¿Qué significa eso? Que si me preguntan que un conjunto de vectores, por ejemplo, supongamos dos vectores en R3, ¿es una base para R3? No, porque solamente son dos vectores en mi conjunto. Necesito tres vectores. O sea, el número de vectores debe ser igual a la dimensión del espacio. Y si fueran cuatro vectores en R3, ¿es una base para R3? Tampoco, porque tengo cuatro vectores y el espacio, la dimensión del espacio es 3. Espero que quede claro, cualquier cosa me comenta y eso lo vamos a aplicar aquí. Me están preguntando si estos tres vectores que están en R2 son base para R2 y vemos que el número de vectores, que son tres vectores, 3, es mayor que la dimensión del espacio, por lo tanto no puede ser una base. Si fuera un vector tampoco, requiero dos vectores. Ahora, con eso no es suficiente, con que sean dos vectores. Ya vimos que aquí son dos vectores, pero hay dos condiciones que tiene que cumplir, o sea, otras dos condiciones que son las básicas. Que esos vectores sean
linealmente independientes y que además generen a R2 en este caso. En este caso vimos que estos no son linealmente independientes, vimos que son linealmente dependientes porque son múltiplos escalares uno del otro. Ahora entonces decimos que C, el conjunto C, no es una base de R2, tiene un vector de más. Veamos B. Entonces aquí si verificamos si un vector es múltiplo escalar del otro, vemos que no. ¿Por cuánto multiplico 0 para que me dé 1? No es posible. Si multiplico 1 por 2 da 2, pero tendría que multiplicar también por 2 0 por 2 y me debe dar 1, lo cual no es posible. Entonces este conjunto es linealmente independiente, o sea, cumple con esta condición. Y el teorema que sigue me dice que cumpla una condición cuando el número de vectores, en este caso 2, es igual a la dimensión del espacio, en este caso es el espacio bidimensional. Entonces ya con eso, ya verificando que los vectores son linealmente independientes, es suficiente para decir que es una base del espacio R2. Dos vectores linealmente dependientes son una base para R2. La otra condición que es esta, no hace falta verificarla, con que verifique una de ellas y verificamos esta, que fue la más fácil de verificar. Pueden verificar esta y una vez que vean los videos donde explico la noción de conjunto generador y cómo aplicarla, para que vean que sí cumple con las dos condiciones, aunque repito, como el número de vectores es igual al número de la dimensión, o sea, a la dimensión, dos vectores en R2, entonces estos vectores forman una base para el espacio bidimensional. Entonces realmente ahí nada más fue analizar y por inspección, aplicando proposiciones y teoremas, lo logramos. Ahora no es posible, bueno, a lo mejor sí es posible, pero tendríamos que tener mucha habilidad y conocimientos de álgebra lineal, lo cual no es el caso. Entonces vamos a aplicar un procedimiento para verificar que este conjunto de vectores es o no es una base. Para empezar, si es candidato el conjunto, porque la dimensión del espacio es 3 y son 3 vectores en R3. Es importante que eso nos quede claro. Si un conjunto de vectores tiene 3 elementos, 3 vectores, y el espacio también la dimensión del espacio es 3 y los vectores están también en R3, porque de pronto podrían darme vectores en R2. Definitivamente ya no sería posible. Tiene que ser en la misma dimensión del espacio y el mismo número de vectores para que sean candidatos. Todavía no sabemos. Entonces lo que vamos a verificar es que si ese conjunto es un conjunto generador, y si es así, según este teorema, será suficiente. También podemos verificar solamente si son linealmente independientes. Yo voy a hacer esta verificación y con esa ya podemos concluir si es que es un conjunto generador. Podemos concluir que ese conjunto es una base para R3. Ustedes verifiquen esta para practicar, pero repito, no hace falta verificar las dos condiciones según el teorema, pero antes de hacerlo tienen que
estar seguros de que saben cómo hacerlo. Si no, vean los videos que dejo en la descripción. Entonces acá de hecho ya tengo resuelto el ejercicio, voy explicando. Entonces de pronto en América nos dan así los vectores para ahorrar espacio, pero en otros continentes como Europa acostumbran más poner los vectores en forma de columna, pero es lo mismo, no importa cómo me lo den. Aquí voy a aplicar los atajos que explico en el video donde expongo el tema de conjunto generador. Ahí lo hago paso por paso porque de pronto hace falta, dependiendo de la pregunta que me hagan, va a hacer falta que haga el primer paso, que aquí no lo hago. Pero vean el video, ya no lo voy a hacer aquí por respeto a la gente que ya se tomó el tiempo y la disposición de ver esos videos, ya saben de lo que hablo. Y alargaría mucho el video innecesariamente. El tema aquí es base, no es conjunto generador o conjunto linealmente independiente. Entonces, para hacerlo de manera directa, los vectores que me dan, no importa que estén en forma de columna o en forma de fila, los voy a poner aquí en forma de columna. Aquí está el primero, aquí está V, W, y lo expreso como una matriz aumentada donde A, B y C son las componentes de un vector cualquiera en R3. Eso lo explico con más detalle en los videos que estoy dejando. Y ya luego lo que hacemos es, vamos a escalonar esta matriz. Entonces podríamos hacerlo de manera habitual, que aquí tengamos un 0. Entonces para que haya un 0 necesitamos multiplicar este 1 por menos 2 y ese resultado sumarlo a este 2. O sea, estoy diciendo que a la columna 2, que es esta, donde quiero un 0, le voy a sumar la columna 1, la fila. La fila 2 a la fila 2, que es esta, a la fila 2, que es esta, como aquí quiero un 0, le voy a sumar la fila 1, que es esta, multiplicada por menos 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0. Aquí me puede dar cualquier otro valor, en este caso fue 0, pero podría ser, no importa qué valor, lo importante es aquí que me dé 0. Si me da 0 acá, mejor. Y de hecho van a ver el beneficio de que aquí dio 0 como consecuencia de que acá dio 0. Entonces, y acá sería menos 2 por menos 2 da más 4 menos 2 da 2. Entonces aquí va quedando resultados. Aquí están los resultados de las operaciones en la segunda fila. Y menos 2 por A, esto ya lo saben hacer porque esto se llama escalonar una matriz, aunque no lo estoy haciendo realmente de manera ortodoxa, pero de pronto hay atajos para ahorrar tiempo. Entonces menos 2 por A da menos 2A, menos 2A más B da menos 2A más B, y ya con eso es suficiente. Realmente ya nada más sería intercambiar esta fila por esta fila y luego intercambiar esta columna por esta columna, pero eso realmente no hace falta, ya es suficiente con que yo tenga alguna fila con un solo con una sola componente distinta de 0, en este caso 2, ya es suficiente. Aquí tengo una componente distinta de 0, acá tengo 2 y acá tengo 3, ya con eso es suficiente. Ya nada más sería aplicar ya sería nada más visualizar esto como un sistema. Esto que está aquí realmente no es absolutamente necesario escribirlo, pero lo escribí para que se vean. De aquí podemos continuar con el paso que sigue, pero pensando en las personas que
les cuesta trabajo el tema, lo voy a hacer, ya lo hice. Entonces expreso todo esto como un sistema y aquí puedo poner letras cualesquiera, diferentes a estas que puse acá, que fueron ABC. Si acá pusieron X, Y, Z, tendríamos que emplear aquí otras letras que no fueran X, Y, Z, siempre distintas a las que ya usé. Entonces sería, este sistema queda 1x más 2y menos 2z es igual a A, y la misma idea aplico para la segunda fila, la tercera fila, y ya resolviendo el sistema, empezando con esta ecuación donde nada más tengo el escalar z, no aparece ningún otro, despejando z, su valor sería en la ecuación 2, y luego ese valor de z lo vamos a sustituir en la ecuación 3, donde aparecen dos escalares x y z. Aquí vamos a poner el valor de z, que es de hecho aquí la ecuación 3 la copié aquí y ya hice el procedimiento. Eso ya lo sabemos hacer desde secundaria, si no se acuerdan coméntenlo. Y luego este valor de x, que es lo vamos a, tanto x como z lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Ya tenemos el valor de x, el valor de z en función de a y b y c. De hecho la ecuación 1 la copié aquí, y ya en vez de x y z ponemos los valores. X ya sabemos que vale esta fracción, aquí está x. Z lo ponemos aquí, o sea aquí, multiplicado por 2, y 2y solamente se copia, no tenemos valor de y, es lo que andamos buscando. Entonces lo que estamos investigando es si este conjunto es un conjunto generador, y con esa condición, si la cumple, ya es suficiente para decir que el conjunto es una base para R3, según el teorema que comentamos. Y aquí este 2 multiplica y también divide a este numerador, por lo tanto se cancela y ya nada más nos quedamos con el signo y con estos signos. Y por ley de signos aquí quedaría 2a positivo y acá quedaría menos 2b, quedaría menos b, porque este 2 ya se canceló con este. Entonces aquí me salté un pequeño paso, pero espero que quede claro. Si no comentan, este queda como más 2a y este como menos b. Ignoramos este 2 y este 2. Entonces, como tenemos una ecuación, y en secundaria aprendimos que cuando, o middle school en algunas otras partes, aprendimos que cuando tengamos una ecuación y haya una fracción, que es esta, aquí ya no hay fracción, porque este 2 con este 2 se canceló, esto ya es un entero, digamos. Entonces multiplicamos toda la ecuación por 2. Sin embargo, aprendimos que el numerador de la fracción donde está este 2 solamente se copia, por lo tanto copiamos 2c más 6a menos 3b, que es esto, y este multiplicamos por 2 porque aquí abajo no tiene un 2, queda 4y, y también estos por 2 porque esto ya no es una fracción. Entonces queda así. Cualquier cosa me comentan, eso ya la mayoría lo sabe, si no de todos modos comenten, y ya despejando queda así. Entonces encontramos tres escalares
X, Y, Z. Por lo tanto, según la definición de conjunto generador, que recuerden que tienen que ver el video si no les queda muy claro, este es un conjunto generador, y según el teorema que tenemos aquí, si cumple una de las condiciones, una de ellas solamente, en este caso cumplió esta, ese conjunto es una base para el espacio vectorial R3, para R3.